A raíz de uno de los últimos lunes podcasteros me he dado cuenta de la importancia que tienen las descripciones de mi podcast, ya no tanto para que la gente me encuentre a través de Google, que también, o las propias plataformas de podcast, sino que incluso para aparecer mencionado por el propio ChatGPT. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Es todo un placer darte la bienvenida al otro lado del micrófono, el Metapodcast diario donde traigo noticias, herramientas, eventos, experiencias personales, capítulos de opinión y todo lo que me rodea respecto al mundo del podcasting. Yo soy Jorge Marín, grabando desde EOB Productora, y hoy quiero traerte una reflexión que espero te sirva y mucho. Este es el momento en el que podría estar hablándole a toda mi audiencia de tu empresa, de tu proyecto o incluso de tu podcast. Pero como no te has animado todavía, pues solamente puedes escuchar esta llamada a la acción en busca de nuevos patrocinios. Pero claro, esto tiene una fácil solución. Puedes mandarme un mensaje y haremos que tu marca se pase al otro lado del micrófono para que llegue a más y más gente. Y ojo, porque desde hace apenas unas semanas he incorporado mi newsletter quincenal en el sistema de patrocinios para que llegue a todavía más gente interesada en el podcasting. Y solamente tienes que escribirme a jorgemarin@eob.es o visitar al otro lado del micrófono.com/patrocina para conocer todos los detalles. Como sabréis, soy un fiel defensor de que cada podcast tenga como mínimo su propia página web, aunque sea un dominio.com donde redirigir a la gente, ya sea a un sitio a otro, pero que ese podcast no mande a la gente a las plataformas de podcast. No, que pasen por algún tipo de filtro, por así decirlo, a través de una web. Que además de las plataformas de podcast publica sus episodios en su propia página. Pues hombre, digamos que sería lo suyo, ¿no? Para que pues pudiéramos aprovechar ese contenido y sobre todo para que la gente, como decía antes, pues tenga un punto de encuentro para encontrar ese podcast y que podamos, digamos, controlar a nuestra audiencia y no depender tanto de las plataformas. Porque el tiempo al final nos ha dado la razón a todos los que pensamos esto. Nuestra web es nuestra casa y nuestro dominio. Y no hablo de nuestro dominio.com, sino que es de nuestra propiedad. Y podemos hacer con esto lo que nosotros queramos. ¿Que queremos abandonarlo y dejarlo y no renovar mucho más el dominio? Bueno, pues lo dejamos ahí abandonado. Pero si queremos trabajar en el proyecto y no depender de terceros, nuestra web es nuestra casa. Y al final, si llevamos a la gente a nuestra casa, se sentirán mucho mejor recibidos y mucho mejor tratados que lo que le hagan las propias plataformas de podcast. Pero bueno, si además de tener nuestra web, si además de trabajar en nuestro podcast vía web, si además lo complementamos con los episodios y si a esos episodios luego rellenamos con las descripciones de cada episodio para complementar dicho contenido o dicha acción, pues ya sí que sí. Ya la verdad que le damos la excusa perfecta a Google o a cualquier buscador para que nos tenga en cuenta a la hora de indexar nuestro contenido y de aparecer en sus búsquedas. Y esto sería lo ideal para que todo el mundo nos encuentre directamente buscando nuestra dirección, para que además Google nos mostrase, o Google o cualquier buscador, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero, para que nos muestre cada vez que alguien nos busque. Y ahora os cuento. Vamos a dejar este punto aquí aparcado porque quiero traeros una experiencia personal relacionado con esto, pero tengo que poneros en contexto. Vamos por otro lado. Como también sabréis, desde finales del año pasado estoy implementando herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT para que me ayude con algunos aspectos del podcast para complementar mi web, como os hablaba antes. Por ejemplo, le pido sugerencias para los títulos de los episodios, le pido su ayuda para las descripciones de los episodios, que me haga resúmenes, que me prepare guiones, que me prepare mensajes para las redes sociales. Bueno, pues bien, todo esto está dando sus frutos. Y es que el pasado 7 de abril traje a este lado del micrófono al podcast Estamos al Mando para recomendarlo con motivo del lunes podcastero de esa semana. Y digamos que ahí pues seguí mi rutina habitual, ¿no? Grabé el episodio, le pasé a ChatGPT la transcripción de esta grabación y le pedí pues los resúmenes, las redes sociales, la descripción, que aprendiera a hablar como yo, bueno, en fin. En el resumen que me hizo para la descripción de este podcast, que yo siempre edito un poco, spoileó una parte del propio proyecto Estamos al Mando que yo no quería que apareciera en la descripción, porque era un spoiler y lo que quería era motivar a que la gente fuera a escucharlo y le diera al play a uno de estos episodios de Estamos al Mando.
Y como ese spoiler sí que aparecía en la descripción, pues yo borré esa parte sin darme cuenta de que aparecía ahí el nombre del presentador del podcast, que es David Ciruela. Bueno, pues fui muy tonto, la verdad, y lo quité de la descripción y bueno, pues hubo cierto cachondeíto en el chat del podcast, porque claro, aparecían todos los integrantes del proyecto Estamos al Mando y no el presentador. Jaja, mira, te han ninguneado. Bueno, en fin, una chorradita, no pasó nada. Lo arreglé en la descripción del podcast y ya está. Oye, perdona David, es que mira, me ha pasado esto, arreglado, no pasa nada. Lo arreglé en la descripción del podcast, pero no en la web del podcast. El caso es que a las pocas semanas volvió a salir el tema en el WhatsApp de Estamos al Mando y alguien le preguntó a ChatGPT, le pidió a ChatGPT información sobre los integrantes del podcast Estamos al Mando. Y salió mi resumen, ¿no? Bueno, en parte mi resumen, ¿no? Una reinterpretación de lo que yo había publicado en mi web sobre esta recomendación del lunes podcastero. Que no es que saliera mi resumen, ya que es un resumen que ha hecho ChatGPT, que luego ha vuelto a interpretar ChatGPT. Pero se saltó esta parte que yo había quitado, la parte del spoiler donde aparecía el nombre del presentador. Total, que la respuesta de ChatGPT indicaba que había sacado ese texto de mi web, de alotroladodelmicrófono.com. Alguien se acordó de que es lo mismo que ya pasó cuando yo publiqué el episodio y me mencionó. Ay, mira, ha vuelto a pasar lo mismo. Ay, ¿no te acuerdas que te olvidaste de poner a David y ahora ha vuelto a pasar? Y ahí me di cuenta yo de que al corregirlo lo había hecho solo en la descripción del podcast y no lo había actualizado en mi web. Total, que lo hice. Ay, perdón, otra vez, David. Ay, perdóname, de verdad, que es que se me había olvidado en la web. Bueno, el caso es que a los 2 minutos de corregirlo yo, le avisé por el chat, oye, ya está arreglado. A los 2 minutos le volvieron a preguntar a ChatGPT y ¡voilá! Se obra la magia y automáticamente ChatGPT da la información corregida, demostrando que efectivamente estaba sacando la información de mi propia página web. Que no es que yo me quiera poner a echar flores ni mucho menos, sino simplemente demostrar el hecho de que ChatGPT estaba nutriéndose de mi propia web. Y esto mismo puede parecer una tontería, pero ahora pararos a pensar. ¿Y qué pensaríais? ¿Cuál sería vuestra opinión si os dijera que al buscar información sobre algún tema que vosotros habéis tratado en vuestros podcasts, apareciese dicha información que vosotros habéis tratado en vuestros proyectos, apareciese en ChatGPT, pero el mérito, el enlace, se lo llevase una de las plataformas de podcast donde vosotros estáis publicando vuestro contenido, pero no apareciese vuestro contenido, por así decirlo, o vuestro mérito en ningún lado? Por ejemplo, imaginad que sale iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube, en fin. Pues es lo que está pasando a día de hoy, ahora mismo, gracias a que vosotros no tenéis la web de vuestro proyecto y no se está indexando correctamente. Que a lo mejor si buscáis un tema muy muy amplio, como puede ser, yo qué sé, información sobre la muerte del Papa Francisco, como hay cientos de miles de web que están hablando sobre esto, lógicamente no va a aparecer vuestro podcast, porque es un tema que se trata en los telediarios y en toda la prensa. No, ese tema no, pero si es algo muy muy concreto, como este, por ejemplo, el ejemplo que yo os he puesto, los integrantes del podcast Estamos al Mando. ¿En cuántos sitios puede aparecer esta información? Pues en muy pocos, porque es que aparecía mi web, y mi web es muy 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 pequeñita. Y sin embargo, si yo no hubiera tenido mi web, a lo mejor es un tema que yo he tratado en mis episodios, pero como no tengo web, automáticamente se lo da el mérito a las plataformas de podcast, ¿no? iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube. Para que os veáis a lo que me refiero, hace unas cuantas semanas Margot Martín estaba preparando la newsletter de OV Productora, Podcasting por Escrito, que por cierto ya deberíais estar suscritos y suscritas si no lo estáis, pero bueno, al otro lado del micrófono.com/newsletter, si os queréis suscribir ahora mismo. El caso es que Margot le pidió a ChatGPT algo de información y sugerencias sobre herramientas de transcripción para nuestros podcasts, ¿no? ¿Y sabéis a quién recomendó y a quién mencionó ChatGPT? Bueno, pues el caso es que alguien muy muy cercano a Margot y a mí, y fue a Sune, de Nación Podcast, y a su podcast Quiero Ser Podcaster, pero no a Sune ni a su podcast, sino a iVoox, porque había sacado la información de un episodio de Quiero Ser Podcaster a través de iVoox. Entonces enlazó a iVoox y no a la web de Sune, ni a la web de Quiero Ser Podcaster, ni mencionó, tenías que rebuscar tú de dónde había sacado esta información, porque era quien tenía el episodio, iVoox.
no quiero ser podcaster.com, sino la propia iVoox. Y sobre todo, ¿quién tenía publicada la transcripción de su podcast? Porque claro, los audios ChatGPT no los interpreta todavía, veremos a ver dentro de un tiempo, pero todavía lo único que hace es absorber la información por escrito. Y como yo sí que tengo la información, aunque no toda, sí que tengo la información por escrito, a mí sí me indexa y me etiqueta como el creador o el dueño de esa información, de al otro lado del micrófono.com. Sin embargo, en el caso de Sune y de Quiero ser podcaster, etiquetaba a iVoox como autor de este texto, ¿no? O de esta recomendación. Y todo esto está pasando en 2025, cuando todo el tema de las inteligencias artificiales, los buscadores, digamos, avanzados o potenciados con la inteligencia artificial y todas estas nuevas maneras de encontrar y generar contenido acaban de empezar, ¿no? Estamos, digamos, aunque ya llevan un tiempecito, pero estamos en el principio. Imaginaos dentro de un tiempo lo que os estaréis perdiendo si no comenzáis a hacer esto, a comenzar a etiquetaros a vosotros mismos como dueños de las expresiones y a describir lo mejor posible cada uno de vuestros episodios. Imaginad la de post, la de artículos, la de enlaces y todo lo que conlleva una página web que habríais generado si lo hubierais hecho desde el principio y hubiéramos llegado ahora, no sé en qué capítulo estáis vosotros, ¿no? Pero imaginad todos los capítulos previos que ya tenéis, si esos capítulos tuvieran sus propios posts, sus propios enlaces y toda esa información la hubierais ido generando hasta ahora para nutrir tanto a Google como a ChatGPT y la gente buscara algo relacionado con vuestro contenido. Me estoy intentando aguantar la voz, que estoy un poquito tocado, disculpad. Así que yo personalmente os recomiendo que perdáis un poquito de tiempo para montar vuestra propia web y de esa manera ganaréis un montón de notoriedad en vuestra temática, en vuestro nicho, en vuestro sector, desde que lo hagáis, desde que lancéis y desde que empezáis a nutrir vuestro contenido. Porque aunque las plataformas están, digamos, indexando vuestros episodios, realmente como son ellas quienes promueven la transcripción, son ellas, las plataformas, quienes se están quedando con las referencias a vuestros episodios, vuestros capítulos, vuestro contenido, pero el mérito se lo llevan las plataformas de podcast, no vosotros. La manera que tenéis de combatir esto es, lo primero, teniendo web, lo segundo, describiendo bien vuestros episodios, lo tercero, indexando vuestro contenido en Google y lo cuarto, ChatGPT hará vuestra magia. Pero bueno, oye, esta es mi recomendación, que lo hagáis. Si no queréis perder el tiempo, bueno, siempre podéis contratar a alguien para que os lo monte, o os lo diseñe, o os ayude, como por ejemplo, no sé, se me ocurre, a EOB Productora, así, la primera que se me ha venido a la cabeza, ya que yo mismo pues puedo llevar, digamos, este aspecto de vuestro podcast, o al menos montároslo para que vosotros lo hagáis y tengáis una web en funcionamiento para que os veáis beneficiados de todas estas herramientas de indexación, para que aparezcáis en Google y en ChatGPT y no os pase como a mí, ¿no? A mí no me pasó directamente, a mí fue por un error mío, pero bueno, lo de Sune que comentaba antes, ¿no? Sune enseguida que se enteró de esto se puso las pilas y así pues podéis aprovecharos mejor de vuestro propio contenido, que lo estáis generando pero le estáis dando valor a otras plataformas y no a vosotros mismos. Es que de verdad que no puedo con esto. Pero bueno, si queréis ver un ejemplo de todo esto, solamente tenéis que entrar en alotroladodelmicrófono.com para descubrir tanto este episodio, el de Estamos al Mando, o cualquiera de los más de 110 anteriores, además de toda la información sobre cada uno de ellos, las redes sociales donde estoy presente yo, las formas de apoyar este proyecto a través de Ko-fi o incluso las tarifas de patrocinio para que podáis patrocinar alguno de los próximos episodios. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.